empezando por el final, yo creo que Manolo Conte es realista, es decir, es pesimista. Yo normalmente soy pesimista y trato de ser realista y lo comparto. Creo que tenemos una crisis muy importante, que no es una crisis, en mi opinión, y me parece que en la de él, aunque no lo he dicho explícitamente, pero alguna cosa le he leído, que no es una crisis estrictamente de Estados Unidos, sino que es una crisis nuestra también. Incluso si nos releemos el programa que presentó Ciudadanos hace más de medio año, pues, y elaborado hace tiempo, el grupo de política económica, aquí ya hablábamos de que el modelo económico español no se podía sostener y que llevaba dentro su propia destrucción, y en ese momento la crisis subprime era muy pequeñita todavía y parecía una cosa muy lejana. Entonces, mi opinión es que creo que es una crisis fundamentalmente nuestra, pero que probablemente ahora es mucho más difícil de manejar para un país que, en síntesis, y lo ha dicho Manolo Conte, tiene un 10% de su PIB en endeudamiento externo, es decir, el refinanciar todo eso y el impacto exterior. En déficit, ¿no? No endeudamiento. Sí, perdón, en déficit, exacto. Entonces, eso es, bueno, evidentemente estamos en una economía globalizada y los enormes destrozos que hay en la que está viendo el sistema financiero mundial, que no se sabe, me parece, nadie sabe qué alcance tiene ni cuánto va a durar, y lo estamos viendo día a día, pues eso nos va a afectar. Entonces, esa es una primera reflexión que no aporta nada nuevo. Y segunda reflexión, quizá un poco pensando en la posición de Ciudadanos, pero yo lo siento, sí. Es decir, este es un gobierno, un Estado que se ha convertido en un Estado prácticamente residual, como garantizó, como aseguró Maragall hace tiempo. Es decir, si nosotros repasamos los instrumentos de política económica que tienen estos momentos a la mano, digamos, el gobierno central, para entendernos, son escasísimos. Primero, porque ha habido un trasvase de instrumentos a Bruselas, lógicamente, como ha dicho Manolo Conte, hemos vivido, quienes trabajamos en el Ministerio de Comercio, el gran remedio era la devaluación. Las cuentas se escarajaban, se devaluaba y querías para 2 o 3 años y vuelta a empezar. Eso ya no existe, esa posibilidad no existe. Incluso en política fiscal, con el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hay un cierto margen, pero no hay mucho. Es decir, recordemos que el déficit permitido es el 3% del PIB. Yo me pregunto, no tengo respuesta, si aparte, quizá Manolo nos podría aportar algo, si aparte del juego de los estabilizadores automáticos, que nos puede llevar, yo creo, a un déficit mayor del previsto, es decir, más del 1,5% del PIB. Yo el cuadro macroeconómico que ha presentado el gobierno no me lo creo, ni se lo creen ellos, estoy convencido que va a ser mucho peor. Entonces, no sé si cabe algún margen para estimular la economía, aunque yo creo que no, y tampoco creo que sea necesario. Entonces, y segunda cosa, ha habido un trasvase también de competencias a las autonomías, muy importante. Es decir, ¿qué instrumentos tiene en este momento el gobierno central para hacer una política de urbanismo, para hacer una determinada política de vivienda, para hacer una política de transportes, para hacer una política hidráulica, cuando las autonomías están reivindicando que los ríos son de su propiedad? Es decir, tiene muy poco margen de actuación. Hemos logrado, o estamos logrando, para desgracia, eso lo entendemos nosotros, un estado residual. Y eso, evidentemente, en una coyuntura enormemente difícil como es la que hay en estos momentos, eso se va a notar. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manolo, es decir, yo creo que el mercado inmobiliario, el de construcción residencial, que se sanee por sí mismo, que bajen los precios y no hay que intervenir. Pero me pregunto si los determinados gobiernos autonómicos no están ya interviniendo con esos pactos de la vivienda, etcétera, etcétera, y están arbitrando, no sé si lo están haciendo, arbitrando medidas de estímulo. Entonces yo creo que ese aspecto también es muy importante. Entonces, en resumen, y para terminar, no quiero consumir más turno, yo soy pesimista. Creo que tenemos para, bueno, claro, aquí dar pronósticos es igual, como nadie me lo va a reclamar dentro de unos años. ¿Qué más da? Es decir, son como las proyecciones a 20 años, pues muy bien. 2 o 3 años es posible, quizá más. Es decir, la situación, no solamente ya, yo creo que en el tema internacional es un tema de escalabro del sistema financiero, y eso yo creo que sí, evidentemente es culpa de Estados Unidos, por supuesto, sino que ya hay economías en recesión. Entonces, la economía británica está entrando en recesión, es decir, ya se ha transmitido ya el tema. Entonces, ante esas enormes dificultades, pues solo nos queda una cosa, yo creo que es rezar un poco y aguantar. El ajuste de expectativas hace que tu nivel de referencia baje, y hay experimentos que no querría repetir porque ya los he contado en muchos libros, ¿no? Pero al final se sufre menos de lo que uno, cuando está arriba, piensa que va a sufrir, porque una vez que ya tus expectativas han bajado, empiezas a hacer cosas que hasta ahora no apreciabas. O sea, lo que nos duele a todos es la caída, pero una vez que estás abajo, ya las cosas empiezan a... Es una crueldad decirlo, en un día
pues eso, que hay datos de paro, pero verdaderamente el sufrimiento son los cambios. Igual que el disfrute son también los cambios hacia arriba, y por eso son tan pasajeros. Yo por eso creo que los estoicos eran listísimos, la verdad, porque lo que hay que tener es un nivel de expectativas relativamente moderado, y todo lo que te venga, pero nunca, como decía Marco Aurelio, incorporarlo a tus expectativas. Ahora estamos en ese proceso de que nos han contado una milonga de que esto iba a crecer indefinidamente, y que éramos un país rico y que íbamos a adelantar a Italia, a Francia, y yo creo que Singapur, a Estados Unidos, y ahora de repente tenemos que cambiar de chip y estamos en ese proceso de tránsito. Pero bueno, tengamos un poco la tranquilidad de que cuando ya se nos hayan bajado los humos, al final no lo pasaremos tan mal como podemos creer ahora. Digamos, las dos fórmulas de entender la soberanía o la decisión del Estado, que es la Unión Europea y la descentralización autonómica. Es decir, en la Unión Europea el mecanismo ha sido precisamente de cesión de soberanía, pero acompañado de medidas de armonización y de medidas que intenten tener directivas de homogeneización dentro de la Unión Europea. Es decir, el reglamento europeo, que en el proyecto de constitución se le llamaba ya ley europea, es una ley en toda regla a nivel europeo de aplicación directa. Las directivas son directivas de armonización con transposición a leyes a nivel nacional. Curiosamente, a nivel de Estado, en ese debate que abría Luis antes de las políticas, de qué instrumentos tienen los gobiernos centrales sobre los gobiernos domésticos de los Estados para actuar, yo creo que nosotros hemos fallado seguramente en ese proceso, en no hablar de una descentralización lógica en función de la mejor eficiencia del Estado, sino que, como sabemos, nuestro sistema, por ley electoral, por las propias circunstancias del país, se ha hecho una descentralización, digamos, a golpe de pacto, ¿no? A golpe de pacto autonómico, a golpe de pacto con determinadas autonomías, y eso ha ido generando una especie de café para todos, pero todos corriendo detrás del café, ¿no? Entonces yo creo que para mí el problema que supone hoy, y lo digo también como portavoz en algunas comisiones como la de vivienda en un parlamento autonómico, pues es verdad, ciertamente es difícil, porque en un parlamento autonómico se plantea en política de vivienda con autonomía, incluso se critica que haya un ministerio de vivienda, porque ciertamente, hay que decirlo, pocas competencias le queda al Estado en el ámbito de la vivienda, se plantea una política, pero es que a lo mejor la comunidad autónoma al lado está planteando la contraria, según el signo. Entonces hay poca armonización, y es curioso ver cómo la Unión Europea se ha dotado de mecanismos de armonización, y dentro del Estado no tenemos mecanismos de armonización. Es más, cuando se ha intentado poner en marcha un mecanismo de armonización, desde la LOAPA a todos los intentos de armonización que ha habido, han provocado pues la queja, el enfado y el no pacto con aquellas comunidades autónomas que llevan la voz cantante. Entonces yo creo que sí que a nivel europeo se ha hecho bien, y se está haciendo bien o razonablemente bien ese intento de armonización paulatino, porque es lo lógico. Si queremos ir a una Unión Europea también política, tenemos que tener políticas comunes. Y en cambio a nivel de Estado sí que creo que hay que ser críticos, por lo menos en esa descentralización a golpe de pacto, ¿no? Yo creo que eso no ha sido eficiente en algunos campos, en otros sí, pero en algunos campos que el Estado necesita de instrumentos no. Y la vivienda es uno de ellos, ¿no? Hay otros campos, pero es verdad que la descentralización es buena siempre que hay una coordinación entre administraciones. El problema es cuando se hacen descentralizaciones, pues porque uno tiene 10 escaños y depende de aprobar los presupuestos del Estado de esos 10 escaños, ¿no? Entonces ese es el problema, yo creo, a nivel nacional, y por lo que puedo comprobar como diputado autonómico y por la visión de la diferencia. Y en el ámbito del mercado, pues hombre, si vamos a un mercado europeo, hablando de un mercado único, incluso la regulación del propio mercado, pues provoca a veces situaciones en muchos campos. En el campo de consumidores y usuarios, por ejemplo, yo lo he vivido profesionalmente y también a nivel político, pero profesionalmente la dificultad, porque hay diferentes políticas de consumidores y usuarios, una competencia cedida en muchas comunidades, y te encuentras en el ámbito, por ejemplo, de la banca, pues con directrices, o mejor dicho, con normas distintas en 17 comunidades autónomas distintas, ¿no? Y eso hay que intentar armonizar también para que el mercado tenga un mínimo de coherencia, ¿no? Yo creo que es buena la descentralización si se hace de forma coherente, de forma razonable, de forma eficaz, pero no es buena si no se hace pensando en una armonización que nos permita tener un sistema que funcione mejor.